misericordia y seguimos avanzando, seguimos creciendo y conociendo cada día más al Señor, y a Él le seguimos dando toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Sigamos orando, mis hermanos, por todos y cada uno de los que hacen parte de la iglesia, las necesidades físicas, económicas, espirituales. Sigamos dándole gloria al Señor y sigamos orando. Hoy Julieta ya cumplió 3 años. Gloria al Señor por eso. Le decía yo a Jonathan ahorita que me acordaba cuando una noche salimos de un culto en la iglesia de Prado Centro y bajaba callado, pensativo. Mi hermano, ¿qué le pasó? No, es que viene otro bebé a bordo. Gloria a Dios por eso. Yo dije, claro, usted no es el que lo va a mantener, man. Pero Dios es bueno y ha abierto puertas y ahí va creciendo, y gloria a Dios por ella. Amén. Y seguimos entonces orando por todos los pastores y la iglesia en las diferentes sedes que tenemos. Amén. Estemos orando que mañana voy para una reunión en el centro con la junta directiva, así que sea el Señor obrando y dirigiéndonos en todo lo que vamos a hacer. Amén. Vamos entonces a continuar con el servicio. Decía mi esposa ahora, la verdad tarde, está muy tarde. Yo digo tarde es porque hay hermanos que tienen que viajar lejos y entonces el transporte es muy difícil, y por misericordia a ellos es que digo que tarde, porque me toca terminar más temprano. Y la verdad, hay algo que es sumamente vital e importante. Todo en el culto es necesario, pero no se puede mutilar la palabra porque está tarde, hermanos. Así que nos va a tocar mirar cómo organizar y manejar un orden, porque si no, yo no voy a cortar nunca los mensajes. Lo que tenga que cortar lo corto, menos la palabra. Amén. Vamos entonces con la segunda parte del mensaje que iniciamos en el servicio, en el culto anterior. Ese mensaje que titulábamos Viviendo tal como soy. Y vamos a leer la palabra del Señor en Primera de Pedro capítulo 2 y versículos del 1 al 10. Amén. Ya sabemos cuál es el texto, ya lo teníamos de la semana pasada, el martes. Seguimos entonces con esta lectura para que entremos en contexto. Amén. Primera de Pedro capítulo 2 versículos del 1 al 10, y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, a quien damos gloria en este lugar. En el nombre del Hijo nuestro glorioso Salvador Jesucristo, a Él sea toda la gloria, y bajo la dirección de su santo y glorioso y maravilloso Espíritu, Padre, Hijo y Espíritu Santo, damos gloria en este lugar. Y la iglesia dice, amén. Dice así, dijimos que íbamos a comenzar en la segunda parte del versículo 25, capítulo 1, ¿cierto? Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Señor, gracias una vez más por tu palabra. Te rogamos que nos sigas hablando, instruyendo por medio de ella, que sigas guiándonos y direccionándonos por medio de tu palabra,
que nos sea de beneficio, de edificación y para crecimiento, y que al final tu nombre siga siendo exaltado y glorificado, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo, para tu gloria. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Como decíamos entonces, vamos a tocar la segunda parte de este mensaje, viviendo tal como soy. Y habíamos hablado entonces el martes en el mensaje anterior y dijimos que íbamos a estar viendo 3 exhortaciones, una aclaración y 2 recordatorios. 3 exhortaciones, una aclaración y 2 recordatorios. Y hemos visto entonces ya 2 de las 3 exhortaciones. Y en la primera exhortación entonces nos decía el Señor que debemos despojarnos, quitarnos, desechar todas aquellas cosas que no van conforme a lo que somos en Cristo. O sea, ¿qué somos en Cristo? Hijos de Dios. ¿Y qué son esas cosas de las cuales tenemos que desvestirnos y quitarnos de nosotros? Toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones. Y en la segunda exhortación entonces nos conducía el Señor a que deseemos como niños hambrientos la palabra de Dios. Y entonces vimos 3 recomendaciones que nos pueden ayudar a tener más hambre por la palabra de Dios. Y la primera recomendación que estuvimos mirando fue recordar quién es el autor, el que prepara ese alimento espiritual para nosotros. Y dijimos que es Dios mismo, ¿cierto? La segunda era que teníamos que ser honestos con el Señor y que si no teníamos hambre por su palabra, rogáramos, le pidiéramos al Señor que nos diera esa hambre y que nosotros pudiéramos amar su palabra. Y la tercera recomendación es que recordáramos las bendiciones que hemos recibido para poder ir a la palabra. Amén. Veamos entonces hoy la tercera exhortación que tenemos en este pasaje y está en los versículos 4 y 5. Acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué vemos aquí? Aquí vemos entonces al apóstol Pedro que le dice a sus hermanos y a nosotros: vengan a Él, vengan a Cristo, vengan a la fuente, vengan a esa piedra viva, al único que puede darles vida, al único que les puede permitir ser lo que ustedes están llamados a ser, al único que puede darles vida y vida en abundancia. El llamado aquí, la exhortación es: ven a Cristo, búscalo a Él, acércate a Él, vive con Él y vive para Él. Él es el único que te puede dar vida. Y de hecho el Señor Jesucristo mismo, hablando en Juan capítulo 10 y versículo 10, dijo estas palabras: el ladrón no viene sino para hurtar y para matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan poquita. Para que la tengan en abundancia. En Cristo hay vida abundante. No vidita, no un poquito de vida, es abundante. Escuche, es tan abundante que es eterna. Y eso es glorioso, hermano. Eso es lo que el apóstol Pedro nos está diciendo aquí. Vengan a Él, a la piedra viva, para que por medio de ella ustedes puedan funcionar adecuadamente. Solamente a Cristo. Escuchen. El cristiano no necesita a Cristo solamente para que perdone sus pecados. Usted y yo necesitamos a Cristo constantemente, continuamente, día a día, 24 horas al día. Usted y yo necesitamos a Cristo continuamente. El cristiano necesita venir a Cristo todos los días, en dependencia, en relación, en comunión, en necesidad a Cristo. A Cristo. Usted y yo necesitamos esa conexión con Él constante y continuamente. Necesitamos estar conectados con Él. Vamos a imaginar, solo imaginar, que este celular es el mejor celular del mundo y el más caro y el más bueno, el mejor. Solo imaginémonos, nada más. Pero este celular
Para que funcione bien necesita estar siendo recargado. Pero si este celular se le acaba la carga, se le daña la batería, no sirve más que para un pisapapel. Asimismo, usted y yo necesitamos recargarnos constantemente, y esa recarga que usted y yo necesitamos es con un cable, es un cable directo con Dios, es un cable directo con nuestro Salvador, es un cable que nos transmite constante y continuamente energía. Por eso usted y yo no podemos soltarnos del Señor. Él es nuestro aliento, nuestro alimento, nuestra esperanza, nuestra fortaleza. Él es el todo en todos. Por eso necesitamos estar aferrados a Él. Por eso el apóstol Pedro dice, vengan a Él. No a la religión, no a la denominación, no a la rutina, no a la costumbre. Dice, vengan a Él. Es una exhortación de que usted y yo no tratemos de vivir y de buscar las cosas que queremos en nuestras propias fuerzas. Es en Él, buscándolo a Él, anhelando que Él obre en nuestros corazones y que Él nos direccione de la manera adecuada. Vengan a Él, dice el apóstol Pedro. Hay que estar en esa comunión con Él para que usted y yo podamos seguir adelante. Para poder, escuche lo que le voy a decir, para poder ser lo que el Señor nos llamó a ser. Hay que tener esa comunión con Él. Pero dice el apóstol Pedro que esta piedra viva es una piedra que no ha sido valorada por muchos. Que no ha sido valorada por muchos, porque ha sido desechada. Muchos han desechado esa piedra viva. Cuando esa piedra viva vino a los suyos, ¿y qué dice la Escritura? Que los suyos le rechazaron. Ellos no le recibieron. A los suyos vino y ellos no lo recibieron. Ellos lo rechazaron. Prefirieron hacer, ¿sabe qué? Coronarlo con una corona de espinas y clavarlo en una cruz. Y lo mismo pasa hoy. Hay muchos que están desechando y rechazando esa piedra viva. Sí, pastor, tiene la razón. Uno le predica a la gente, uno le habla a la gente, uno predica al evangelio y la gente lo rechaza. Sí, hay muchos que se dicen cristianos que también lo están rechazando. Pastor, no diga eso. Sí, con su comportamiento de desobediencia, con su comportamiento de querer hacer las cosas que quieren sin contar con Dios, con su actitud, con su corazón, con su estilo de vida que no es conforme a la Escritura, están rechazando la piedra viva. Lo están rechazando, hermano. Pero este, que ha sido desechado y que ha sido clavado en la cruz, ese que sufrió la peor agonía, que Isaías 52 dice que quedó tan desfigurado como ninguno de los moradores de la tierra. Desfigurado. Desfigurado como ninguno de los hijos de los hombres. Ese, dice Pedro, que esa piedra que ha sido desechada es escogida y es preciosa para el Padre. Es escogida y es preciosa para el Padre. Escuche, el Padre la ha amado y la ha atesorado, y Él mismo ha dicho que Cristo es el más hermoso de los hijos de los hombres. Que aunque los hombres lo han desechado, para Dios es un tesoro, como lo dice el Salmo 45. Para Dios es un tesoro preciado, precioso, valioso. Salmo 45, versículo 2. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. ¿Se da cuenta? Hermanos, Cristo es el tesoro más hermoso y más valioso. Y la verdad, nosotros a diario debemos vivir, debemos venir a Él, debemos vivir para Él, debemos venir a Dios y decirle: Señor, gracias por el Señor Jesucristo. Gracias, oh Dios, por nuestro Salvador Jesucristo. Dar gracias a Dios por eso. Y el apóstol Pedro sigue diciendo, ahí en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas sed edificados como casa espiritual
y sacerdocio santo. Y esta palabra que está siendo usada aquí, piedras vivas, significa que nosotros los cristianos somos piedras vivas porque estamos conectados con Cristo. Somos piedras vivas no porque seamos lo mejorcito de la tierra, no, porque estamos unidos con Cristo, porque estamos unidos con la fuente de la vida que se llama Jesucristo. En Juan capítulo 14 y versículo 19 dice: todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Y mire lo que dice, ¿por qué? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nosotros somos piedras vivas porque estamos unidos a la fuente de la vida que es Cristo. Por eso nosotros tenemos vida. Y somos piedras vivas para algo. Para algo. No somos piedras vivas porque sí, solo están vivos y ya. No, somos piedras vivas para algo. Él dice aquí, ¿para qué? Para ser edificados casa espiritual. Para ser edificados casa espiritual. En otras palabras, el apóstol Pedro está diciendo aquí que vengan a la piedra viva para que sean equipados, para que puedan ser una casa espiritual, para que ustedes puedan ser dignos y merecedores de que Dios mismo en la persona del Espíritu Santo more en ustedes, more en nosotros. Para eso, para que su Espíritu habite en nosotros. De hecho, el apóstol Pablo, hablando acerca de este asunto, de cómo nosotros somos la morada del Espíritu Santo, dice en Efesios capítulo 2, del versículo 19 en adelante, estas palabras, hasta el 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Usted y yo somos la morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu Santo mora en nosotros. Somos la morada del Espíritu de Dios. ¿Usted y yo lo merecemos? No. Él lo hizo por pura gracia y misericordia. Hermanos, ahora que usted y yo estamos en Cristo, los que venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, somos nuevas criaturas, pero en Él. En Cristo. Dios nos hace una casa espiritual donde su Espíritu habita. Nosotros somos esa casa espiritual donde el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios viene a morar. Está dentro de nosotros. El cristiano fiel y verdadero, ese cristiano que vino a Cristo en arrepentimiento y fe, ese que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, ese es casa espiritual, morada de Dios. Dios vive en usted y en mí, hermano. Usted puede entender tal cosa. Hay muchos que no. Que pudiéramos entenderlo, hermano. Yo no sé si usted lo sabía o puede entender que si usted es un hijo de Dios, el Espíritu de Dios está morando dentro de usted y en todo tiempo, en todo lugar, en todo momento, en toda circunstancia, Dios está viendo y escuchando y sabe todo acerca de usted desde dentro de usted. Por eso yo no entiendo por qué muchos que se dicen cristianos van por la calle y quieren hacer algo malo y esta es la actitud. No hay nadie que me vea, no. Afuera no, adentro sí. Hermano, piensa en esto, medita en esto, sus pensamientos, sus deseos, sus palabras, lo que escucha, lo que hace, cómo acciona, cómo reacciona. Escuche, Dios no lo ve desde afuera, lo ve desde adentro de usted. Eso es lo que nos tiene que mover a nosotros, a entender que estamos llamados a buscar vivir en santidad, porque el Santo de los Santos, el Espíritu de gracia está adentro, mora en mí, y Él todo lo que yo veo lo ve, lo que yo oigo lo oye, lo que yo pienso
pienso, lo sabe. Lo que yo digo, lo conoce. ¿A dónde voy? Él va. ¿Dónde estoy? Él está. ¿Qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo me comporto? Escuche, si usted y yo fuéramos más conscientes y creyéramos en esa realidad, oh por Dios, distinto que viviríamos. Tremendo, hermano. Yo no sé, pero para mí es algo sobrenatural pensar que yo, una simple criatura, pecador, malo y perverso, aborrecedor de lo malo, Dios haya determinado salvarme y fuera de eso venir a vivir aquí. Hermano, eso es sobrenatural. Que pudiéramos verdaderamente creerlo. Viviríamos tan distinto, usted sería tan obediente, usted buscaría siempre agradar a Dios. Cuando la tentación viniera, usted y yo reaccionaríamos como Cristo cuando estuvo en el desierto, hermano. Si usted y yo verdaderamente entendiéramos que el Espíritu Santo mora aquí, usted no se atrevería a hablar un poquitico mal de cualquier hermano suyo, porque estaría atentando en contra de la santidad de Dios mismo. Cuando usted mira mal a un hermano, cuando usted se cree más, cuando usted lo menosprecia, lo que sea, hermano, usted está atentando contra la imagen de su Dios. ¿Y cuántos en la iglesia que no se pueden ver ni hablar? No porque sean ciegos o mudos. Hogares, esposos, padres, hijos, con resentimientos, con cosas dentro, hermano. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Necesitamos creer que el Espíritu Santo mora en nosotros para buscar vivir conforme a Él le agrada, hermano. Hermanos, el Dios Todopoderoso, el soberano, el creador del cielo, la tierra, el universo, el creador de los peces, de los animales, de los árboles, el creador de todo lo que existe, morando en nosotros. Es un milagro. Es algo glorioso, poderoso y majestuoso. Que Él habita en nosotros, eso es algo impresionante. Y dice el apóstol Pedro que también nos ha hecho sus sacerdotes, o sea, sus representantes suyos en la tierra, con el propósito de que usted y yo podamos ofrecer a Él sacrificios espirituales, que podamos honrarle con nuestra manera de vivir. Cuando hablamos de sacrificios espirituales en el Nuevo Testamento, encontramos varias formas de cómo nosotros damos sacrificios espirituales al Señor. Romanos 12:1 es uno de esos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Escuche, nuestra vida debe ser dada como sacrificio al Señor, nuestro estilo de vida. Y también Hebreos capítulo 13 y 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Usted y yo hemos sido constituidos casa espiritual. Una casa espiritual, un sacerdote para poder ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio al Señor. Como pastor, alabándole, exaltando su nombre, ofreciéndole sacrificio al Señor. Y sabe también cómo, ayudando a los necesitados, dice el pasaje de Hebreos. Ayudando a los necesitados. Y el Señor mismo de hecho enseña en Mateo capítulo 25 que cuando nosotros entonces damos al más pequeño, a Él le damos. ¿Se da cuenta? Nosotros hemos sido hechos sacerdotes para servir a nuestro Dios con ese tipo de sacrificios. Así es. Sin olvidar que esos sacrificios pueden ser hechos solamente a través de Cristo. Porque solamente Él es digno, solamente Él es poderoso y solamente Él es santo, 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 dice la Escritura. Y solo en Él se puede ofrecer sacrificios puro y agradable a nuestro Dios, solo en Cristo, por los méritos de Cristo. Y entonces estas son las tres exhortaciones que el apóstol Pedro nos hace aquí: desechar, desear
y venir a Cristo para ser edificados, casa espiritual, edificados como sacerdotes que puedan ofrecer sacrificios a Él. Y ahora, luego de todo esto, el apóstol Pedro pasa entonces a hacernos una aclaración. Hay una aclaración en el pasaje. Él viene a enfatizar algo que quiere dejar muy claro. Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Oh, ¿usted puede creer en esto, hermano? Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Pedro quiere dejar algo bien claro aquí. Él quiere dejar bien claro lo que ya dijo en los versículos anteriores, y toma de hecho varios pasajes del Antiguo Testamento para poderlo hacer. Escuche, que tienen su cumplimiento, pasajes del Antiguo Testamento, Él está usando, pero que tienen su cumplimiento en Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular. Y esos pasajes que el apóstol Pedro está citando aquí tienen que ver con el Antiguo Testamento y se refieren a Cristo, esa piedra angular. Me llama mucho la atención de aquellas personas que dicen que Pedro era un iletrado, que Pedro era un hombre que no sabía nada, y aquí lo vemos conociendo muy bien el Antiguo Testamento. Tremendo. Y estos versículos que usted y yo acabamos de leer en este momento citan literalmente a Isaías 28 y cita también al Salmo 118, 22. Y Pedro cita esto con el propósito de dejar claro quién es Cristo. Y dice que el Señor Jesucristo ha sido colocado como piedra angular. Y la piedra angular es esa piedra de esquina que se coloca para que todo lo demás pueda estar sobre ella. Lo que nosotros llamamos las bases, una zapata, esa estructura firme para poder construir una edificación. Es una base firme lo que está diciendo Pedro aquí. Y entonces Pedro nos está diciendo aquí que el Señor Jesús es la base principal de nuestra fe. Que toda la base de todo lo que creemos y hacemos y vivimos, somos y seremos, reposa sobre la persona del Señor Jesucristo. Sobre Cristo Jesús. Y entonces el apóstol Pedro quiere dejar esto bien claro. Y Pedro quiere dejar claro que para Dios el Señor Jesucristo es valioso. Es valioso. Y si Dios, que ve las cosas como son, valora al Señor Jesucristo, ¿cuánto más nosotros debemos valorar al Señor? ¿Cuánto más nosotros? Ya que nuestra vida está fundamentada en Cristo. Y solamente en Cristo. Y la verdad, hermanos, es que Cristo es valioso. Cristo es el mayor tesoro que nosotros podemos tener, porque Cristo es Dios y es la manifestación de Dios justamente para que nosotros podamos verle, saborearle y atesorarle. Así es. Hermanos, Dios atesora al Señor Jesucristo. Y yo quiero preguntarle en esta noche a usted algo. Dios atesora al Señor Jesucristo. Y medite en esto, porque a veces explotamos a la ligera. No, medite bien en lo que le voy a preguntar. ¿Está atesorando al Señor Jesucristo usted? ¿Él verdaderamente es su principal tesoro? Ahí donde usted está, entre Dios y usted, ahí en su propio corazón, usted hablándolo directamente con Él, ¿Cristo es lo más valioso y lo más preciado para usted? ¿O hay algo o alguien más valioso en su vida? ¿Verdaderamente Él es lo más valioso para usted? ¿O hay algo o alguien que valga más? Que usted aprecie más.
hijos, esposos, esposas, trabajo, qué sé yo, cualquier cosa. Pastor, si es lo más precioso y lo más valioso, examínese. Examine su tiempo de relación con Dios en oración. Evalúe su fuego y su pasión y su fervor por ir a las Escrituras. Evalúe su deseo, su anhelo, su vibrar por congregarse. Evalúe todo su esfuerzo, dedicación y pasión por enseñar a otros. Evalúe su obediencia al Señor. Y entonces usted podrá responderse si Él es su principal tesoro. ¿Es Él a lo que usted más dedica el tiempo? ¿Qué es eso a lo que usted más le dedica tiempo? Y le voy a ser sincero, si este mensaje nos sirve a nosotros para que nos acerquemos más a Él, para que le amemos más y para que usted y yo verdaderamente lo atesoremos como Él quiere que lo atesoremos, entonces las horas y el tiempo que dediqué para preparar este mensaje no habrá sido en vano. Habrá sido valioso. Pero si verdaderamente usted lo entiende, lo recibe y busca que Cristo sea su principal y más valioso tesoro. Hermanos, usted y yo fuimos creados para que Cristo sea nuestro principal tesoro. Para eso fuimos creados. Y entonces, de esa manera, usted y yo podemos vivir según lo que somos, si verdaderamente somos hijos de Dios. Y entonces, si vivimos según lo que somos, agradando al Señor y atesorándolo por quien Él es, vamos a vivir más cerca de Él y vivir para su gloria. Verdaderamente. Y verdaderamente es mi deseo que nosotros podamos llegar a decir, como dijo el apóstol Pablo, para mí, ya eso se convirtió como una muletilla para muchos. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En serio, pero no queremos morir a nuestros deseos, a nuestros anhelos, a las cosas que nos gustan y decimos que para mí el vivir es Cristo. Hay que examinarse. Necesitamos que el Señor se constituya en nuestra vida porque Él es valioso. Él es valioso, hermanos. Y Pedro entonces nos da unas palabras hermosas diciendo que el que en Él cree, el que cree en el Señor y abrace esto que acabamos de hablar, jamás será avergonzado. Podemos sufrir toda clase de males, problemas, dificultades, necesidades, decepciones, desilusiones, todo lo que venga a nuestra vida. Pero si estamos cimentados verdaderamente en la roca que es el Señor, nunca, jamás, nunca seremos avergonzados. No tenemos nada de qué temer porque el Señor Jesucristo es la roca fuerte. Pero los que no han creído, los que no han atesorado a Cristo como su especial y valioso tesoro, Pedro dice lo siguiente, no lo digo yo, para que después no digas que el pastor. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Escuche esto es pesado, esto es fuerte, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Pedro sigue citando aquí el Antiguo Testamento y ahora cita entonces a Isaías 8:14. Y ahora no menciona a Cristo como Salvador, ¿se da cuenta? Sino como aquel que va a juzgar y dice que aquellos que lo han desechado, aquellos que no lo han considerado como precioso, aquellos que no han aceptado su sacrificio en la cruz, un día serán juzgados por Él y por su palabra. Dice el apóstol Pedro, basado en el Antiguo Testamento. Que el Señor se ha convertido en piedra de tropiezo. En piedra de tropiezo. Porque en el momento en que lo desechan a ellos, van a querer justificarse delante de Dios, pero tropezarán con Cristo. Tropezarán con Él. Y entonces, escuche, que Él se ha convertido ya en una roca,
se ha convertido en una roca, pero una roca aplastante. Una roca aplastante, porque Él mismo los juzgará y los condenará. Él va a juzgar y a condenar a aquellos que lo han rechazado. Y mire cómo el Señor mismo lo dice en Lucas capítulo 20, versículo 18. Todo el que creyere, todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado. Mas sobre quien ella cayere, le desmenuzará. ¿Usted no cree o usted cree? Mire, todo lo que se predica en la iglesia, todo lo que se enseña en la iglesia, todo lo que dice la Escritura, que usted lo sepa, bueno. El problema no es saberlo, el problema es creerlo, hermano. Si usted no cree lo que el Señor dice, esté tranquilo, usted va a ser uno de aquellos que entonces esa piedra va a caer sobre usted y lo desmenuzará. Eso dice. Si usted no cree. Escúchelo bien, todos los desobedientes serán juzgados por Él. Todos los desobedientes. Por ser desobedientes a la palabra del pastor. El pastor escribió la Biblia. Todos los desobedientes serán juzgados por Él. Todos los desobedientes a la palabra de Dios, al evangelio de Jesucristo. Y negar el evangelio de Jesucristo es negar a Dios mismo. A Dios mismo. Porque es como decirle: Dios, yo no necesito su mensaje. Yo no necesito el evangelio. Es decir eso, ¿no? Señor, yo no necesito que usted me salve. A mí no me importa la sangre de su Hijo derramada en la cruz. Eso significa cuando uno es desobediente. Dice, mire lo que dice acá y note lo que dice. Siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Y no es que el texto diga que fueron destinados para desobedecer. No. El texto no está diciendo eso. Está diciendo que el castigo por su desobediencia es lo que ha sido destinado para ellos. El castigo es lo que ha sido destinado para los desobedientes, hermano. Pero muchos de ustedes no creen. Y ahora Pedro quiere a nosotros darnos unos títulos que le pertenecían en la antigüedad al pueblo de Israel, pero que ahora son nuestros. Ahora son de nosotros. Y este es el primer recordatorio. Escuche. Él quiere recordarnos quiénes somos nosotros ahora que hemos abrazado a Cristo por medio de la fe. Los que no lo hemos desechado. Mire lo que Él nos quiere recordar. Versículo 9. Mas vosotros, o sea, ustedes, cristianos que han abrazado a Cristo, que ustedes han venido a Él en arrepentimiento y fe, ustedes que han abrazado el evangelio y han creído en Él, dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Usted, el cristiano, el verdadero, el que ha abrazado a Cristo por la fe. Y esto significa, primero, que somos una raza escogida por Dios. No por nosotros. Nosotros no lo escogimos. Somos una raza que Dios escogió. Que usted y yo somos, escuche, no un sacerdocio. Dice, real. Real sacerdocio. Y esa palabra real no está hablando de veracidad. Está hablando de reino. Un sacerdocio real de reyes, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores, y usted y yo, sus hijos para su gloria. Somos real sacerdocio. ¿Por qué? Hermanos, pues yo no sé, usted, pero porque le servimos a un rey, y no a cualquier rey, al Rey del universo, al Rey de reyes, y Él nos escogió. Escuche, y nos apartó solo para que usted y yo vivamos para Él y solo para que le agrademos a Él. Y dice que somos nación santa.
Porque el Señor nos escogió, ¿para qué? Para estar separado de todo el pecado, la maldad y la inmundicia de este mundo. A ser santos. Para ser apartados del pecado. Para ser apartados para el servicio única y exclusivamente a Él. Hermanos, ya nuestra nacionalidad no es antioqueño, bogotano, tolimense, estadounidense. No, ya no, hermano. Ya nuestro pasaporte, nuestra visa dice Cristo y solo Cristo y nadie más que Cristo. Esa es ahora nuestra ciudadanía. Cristo celestial, el reino celestial, nuestra casa, nuestra morada, nuestra identidad es Cristo y el reino de los cielos. Punto. Eso es. Él es nuestro pasaporte. Él es nuestra bandera. Él es el todo para nosotros. Ya tu partida de nacimiento dice Cristo. Ya tu partida de nacimiento dice Cristo, reino de los cielos. Ya eres cristiano, si has venido a Cristo en arrepentimiento y fe. Eso es lo que somos ahora en Cristo, hijos de Dios, herederos de Dios. Y entonces dice que nosotros somos un pueblo adquirido, que Él adquirió, que es un pueblo que Él tomó como posesión suya, lo compró y al precio más alto, la sangre de un hijo santo, perfecto y justo, de su hijo, del unigénito de Dios, la sangre del cordero perfecto, fue derramada para comprarnos para Él. El cristiano verdadero ahora le pertenece a Cristo. ¿Y para qué lo ha hecho? Para que lo honremos y le demos alabanza. Solo a Él. Escuche, usted y yo ahora somos sacerdotes apartados para aquel que nos compró por medio de su sangre. Con su sangre nos compró. Ahora, ¿y para qué nos escogió el Señor? Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso hemos sido llamados usted y yo. Para mostrar el carácter de Dios, para mostrar su bondad, para mostrar su grandeza, para que los demás puedan ver que Dios es poderoso a través de nosotros. Dios nos escogió para que le mostremos al mundo quién es Dios. No solo por medio de la Biblia. No solo por medio de la Biblia. Él nos llamó para que usted y yo mostremos al mundo quién es Dios con nuestra manera de hablar, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, con nuestro comportamiento, con nuestra obediencia, con nuestra entrega, con nuestra devoción a Él. Y muchos de ustedes dirán, amén. Y muchos de ustedes no le aman, no le conocen y son desobedientes a su palabra. Y dicen amén. Necesitamos venir a Él, necesitamos conocerle a Él, necesitamos amarle a Él, necesitamos obedecerle a Él, porque Él nos ama. Esto no es por decir amén en la iglesia. Esto es por evaluar nuestra manera de ser y de vivir. Usted y yo estamos llamados de la oscuridad, de las tinieblas, a su luz admirable con propósito. Mostrar que verdaderamente Cristo cambia, transforma y restaura. Y la mejor manera no es hablando, la mejor manera es actuando, siendo hijos de Dios. Si eres hijo de Dios, muéstrate, compórtate como hijo de Dios. Si eres cristiano, vive como cristiano. Mostremos al mundo quién es Dios, hermano. Nuestro propósito de vida es glorificarle a Él y disfrutar de su presencia. Y que otros puedan alabar al Señor viéndonos a nosotros. Que otros puedan glorificar a Dios viendo cómo nosotros somos. Escuche. Nuestros hijos, esposos, esposas, iglesia, amigos, familiares deben glorificar a Dios, deben conocer a Dios con nuestro estilo de vida. Y muchas veces solo lo queremos dar a conocer leyendo de la Biblia. Con nuestro estilo de vida, con la Biblia
vivida en nuestros corazones. Pastor, es que yo casi no sé, yo no sé mucho de Biblia, pero ¿sabe algo? Sí, con eso que sabe. Con eso que sabe. Es que usted no está llamado a ser un teólogo, usted está llamado a ser un cristiano. Y el cristiano, lo poco que sabe de la escritura, lo pone en práctica. Y yo voy a ser sincero, ¿quién de ustedes no sabe qué es obedecer? Si usted sabe qué es obedecer, con eso es suficiente. Entonces, como cristiano, obedece al Señor. Y le pregunto, mediten lo que le voy a preguntar. Pero medítelo bien. Usted con Dios, ¿cómo estás mostrando al mundo que las virtudes de Dios en tu vida? ¿Cómo le estás mostrando al mundo las virtudes de Dios en tu vida? Y empecemos desde adentro. Esposo, ¿cómo le estás mostrando a tu esposa las virtudes de Dios en tu vida? Esposa, ¿cómo le estás mostrando a tu esposo las virtudes de Dios en tu vida? No, esposa, ¿cómo tu esposo te muestra? No, esposa, ¿cómo le muestras a tu esposo? Esposo, ¿cómo le muestras a tu esposa? Hijo, ¿cómo le muestras a tus padres? Padres, ¿cómo les muestras a tus hijos las virtudes de Dios en tu vida? ¿Cómo? ¿Puede tu esposo decir, mi esposa me muestra verdaderamente las virtudes de Dios con su manera de vivir? ¿Puede tu esposa decir, mi esposo verdaderamente es un ejemplo para que yo vea las virtudes de Dios en su carácter, en su hablar, en su comportamiento? ¿Eso está pasando? Padres, madres, hijos, hermanos, hermanas, ¿eso está pasando? Estamos llamados con ese propósito. ¿Cómo le estás mostrando a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, tus padres? ¿Cómo le estás mostrando al mundo quién es Dios? Si ese propósito es el que Dios tiene para tu vida, ¿cómo se lo estás mostrando? A tu familia, en el trabajo, tu manera de integrarte en tu trabajo. ¿Cómo le estás mostrando a la gente las virtudes de aquel que te llamó? A tus vecinos, ¿le muestras las virtudes de aquel que te llamó? A tu esposo, a tu esposa, a tu hermano, a tu hermana. ¿Muestras su gracia y su misericordia y su perdón? ¿Verdaderamente? A tus compañeros de trabajo y de estudio les muestras las virtudes de aquel que te llamó. En todas las cosas que haces, muestras la luz de Cristo. A los que son más jóvenes les están mostrando las virtudes de Cristo y la luz de Cristo. Esta es buena. En tiempos de tribulación y prueba, estás mostrando que confías en Él. ¿Cuántos de ustedes en este momento están pasando por pruebas y están buscando salir ustedes mismos de las pruebas sin ver que Dios les está trayendo pruebas para que ustedes confíen más en Él, descansen en el Señor y dejen que el Señor siga obrando en sus corazones? ¿Cuántos de ustedes están pasando por pruebas y en esas pruebas vinieron las necesidades y un montón de situaciones y ustedes esperados buscando cómo salir? Escuche, cuando usted está en prueba, usted puede tratar de salir y entre más se esfuerza en salir, más se hunde. ¿Sabe por qué? Porque es que de la prueba solo te saca aquel que te llamó. Pero si no lo entiendes, vas a buscar y a buscar y a afanarte y no a confiar en Él. ¿Cómo estás mostrando las virtudes de Dios en tu vida? ¿Cómo las están mostrando, hermano? Bueno, ¿las están mostrando? Hermanos, es importante recordar esto. Escuche, nosotros somos lo que somos hoy para mostrar a Cristo, no a nosotros mismos. Para darle a conocer al mundo quién es aquel que nos llamó. Pero hemos sido llamados y vivimos para Él y solo por su gracia. Solo por su gracia, hermano. Y el último recordatorio está en el versículo 10. Y Pedro quiere que entendamos algo.
Él quiere que no olvidemos algo y entonces nos dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, ¿se da cuenta? Pero que ahora sois pueblo de Dios. ¿Se da cuenta de esto? Y en este versículo, en un sentido, Él quiere hacernos aterrizar. Él quiere que usted y yo aterricemos. Él nos dice, ustedes son real sacerdocio. Ustedes han sido escogidos por Dios. Pero recuerden que ustedes están aquí solo por su gracia. Porque antes ustedes no merecían nada de Dios. Ustedes estaban perdidos. Iban camino al infierno. Iban camino a la condenación. Eran hijos del diablo. Pero ahora, en su amor y en su misericordia, le ha placido traerlos a su luz admirable, a llamarlos hijos de Dios, a llamarlos ser parte de su familia, de la familia celestial. Nos ha traído a Él. Y ahora nos llama su pueblo. Nos llama sus hijos. Ahora usted y yo hemos sido integrados en la familia de Dios por pura misericordia de Dios. Hermanos, siendo gentiles, no merecedores de la gracia de Dios, ahora Él nos llama y nos atrae a Él y nos añade, nos agrega a su familia y nos dice hijos. Eso es glorioso, hermano. Somos parte de la mejor familia que existe, la más rica y la más reconocida y la más aborrecida. Somos la familia de Dios, cristianos. Nosotros no éramos pueblo, no éramos su pueblo, pero ahora por su gracia somos llamados sus hijos. Sus hijos, hermano. Hermanos, si hay algo en lo que usted y yo debemos gloriarnos, no es en que somos pueblo de Dios, sino en que Dios ha tenido misericordia de nosotros. En que Dios ha tenido misericordia de nosotros. Que escuche, sin merecerlo y sin ganárnoslo, Él nos ha amado de una manera absolutamente desbordante. Tremendo. Y entonces, por ese amor y por esa gracia y por esa misericordia, hoy podemos ser considerados uno de los suyos. Somos de Él. Y el texto termina diciendo lo que nosotros debemos recordar. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. En tiempo pasado no éramos dignos de recibir gracia. En tiempo pasado andábamos sin rumbo, sin dirección, andábamos perdidos. No éramos llamados pueblo, pero hoy los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, solo los que hemos venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, somos llamados pueblo de Dios. Nosotros. Ahora nuestros ojos han sido abiertos. Nuestras cuentas han sido canceladas en el tribunal de Dios. Ahora hemos pasado de esclavos a libres, de culpables a inocentes. Ahora yo puedo ser lo que soy solo por su gracia. Hermanos, ahora has pasado de ser su enemigo a ser amigo e hijo de Dios. Es solo por su gracia, hermano. Ahora, hermanos, nosotros podemos alabar a Dios. Ahora podemos alegrarnos en Él. Ahora nosotros podemos comenzar a desechar toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, toda envidia, toda difamación, y podemos comenzar a desear ardientemente la palabra de Dios. Nosotros reconocemos ahora que estamos anclados sobre Cristo, que Él es nuestra roca, piedra angular, la roca firme, y estando sobre Él nunca seremos avergonzados. Jamás. Ahora nosotros podemos disfrutar el tesoro más valioso que es Cristo. Escucha, ahora podemos decir: Cristo, tú eres lo más preciado para mí. Ahora nosotros podemos llamarnos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, un pueblo adquirido para posesión de Dios. Ahora podemos recordar y darle gracias a Dios
porque aunque no merecíamos ser su pueblo, Él en su gracia entonces y en su misericordia nos hace parte de su familia. Y Él nos ha hecho con el propósito de que podamos seguir mostrando al mundo las virtudes del que nos llamó. Solo Él, hermano. Nos ha hecho parte de su familia para que podamos vivir conforme a sus reglas, proclamar su gloria y proclamar su santo nombre. ¿Te das cuenta? Hermanos, pidamos al Señor que Él nos siga ayudando a vivir acorde a lo que somos ahora. Que el Señor nos ayude a vivir atesorando a Cristo. Que Él sea nuestro principal tesoro. Que usted y yo podamos amar su palabra y que podamos seguir siendo dignos de lo que Él nos ha llamado a ser, un pueblo suyo. Y si alguien todavía no es pueblo de Él, si alguien todavía no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, Él está llamando a que verdaderamente lo reconozcamos como nuestro Salvador y busquemos vivir para su gloria. Porque el que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe y está viviendo desordenadamente, está viviendo en un mundo de maldad, de pecado, está colocando su esperanza en cualquier cosa. Usted sabía que hay muchos que están en la iglesia y todavía en diciembre van y compran el saumerio y los cucos amarillos y el reloj con las espigas, el gran, no sé, un montón de cosas. Todavía hay muchos que se dicen cristianos que tienen su... Yo conozco uno que vende chance y otros que lo compran. Cristianos comprando chance, comprando lotería, qué susto. Eso es abominable delante de Dios, hermano. Dios no le gusta eso. Nada de eso, y todavía hay muchos que todavía están en ese plan. Hermanos, que el Señor nos ayude verdaderamente a entender el llamado que Dios nos ha hecho y que podamos juntos entonces vivir para su gloria. Créelo, mi hermano, mi hermana, Él te llamó a ser pueblo suyo y a ser hijo de Dios. Oremos y que el Señor nos siga ayudando a entender que debemos vivir según lo que somos. Padre, gracias te damos en esta hora por tu bondad, por tu fidelidad, por tu misericordia, por tu palabra que nos has dado, nos has traído para que aprendamos, para que crezcamos, para que avancemos, para que nosotros verdaderamente entendamos que hemos sido llamados con propósito, que el propósito principal es que nosotros vengamos en arrepentimiento y fe a Cristo, que Cristo sea nuestro Señor y Salvador, que nosotros podamos entender, oh Dios, que nos has llamado a desechar todo aquello que va en contra de tu palabra, que nos has llamado a desear tu palabra ansiosa y hambrientamente, que nos has llamado, Señor, pues que si no hay hambre en nuestro corazón por tu palabra, te roguemos, te supliquemos que vengas y nos des hambre y amor por tu palabra, que entendamos quién es el autor y quién nos da ese alimento, y que nosotros nunca olvidemos las bendiciones que recibimos de parte tuya, Señor. Que nosotros podamos comprender con toda claridad todo lo que nos estás llamando a hacer, que nos llamaste, Señor, de la oscuridad y de las tinieblas, que nos has llamado para que nosotros seamos un pueblo santo, apartado del mal, para que anunciemos con nuestro estilo de vida y demos a conocer quién es el Dios de la Biblia. Que podamos comprender que somos tu pueblo y tus hijos, Dios mío, por favor. Que sea nuestro aliciente para un estilo de vida en santidad, para vivir para la gloria y la honra de tu nombre. Ayúdanos, que si decimos que somos cristianos, nos comportemos como cristianos, que si decimos que somos hijos de Dios, nos comportemos como hijos de Dios. Pero necesitamos tu ayuda, tu guía y tu dirección, porque solamente por medio de Cristo podemos ser lo que nos llamaste a ser. Así que en tus manos nos encomendamos, que tu palabra haga un efecto positivo y sobrenatural en nuestros corazones, que tú, Señor, quites toda ceguera, rompas toda cadena, quites toda sordera de nosotros, que podamos comprender con claridad tu palabra y que seamos más y más transformados y hechos más conforme a la imagen de tu amado Hijo. Hoy te lo pedimos, Señor, y te rogamos también que al salir de este lugar nos lleves en bendición y en tu victoria y que podamos seguir honrándote a ti y que nos lleves, Señor, a seguir meditando en tu palabra conforme a tu propósito, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo para la gloria tuya. Amén y amén. El Señor les continúe bendiciendo, Dios les guarde y sigamos confiando en nuestro glorioso Salvador Jesucristo.